teatro son poco conocidos. La mayor parte de las teorías se centran en ritos de imitación a animales o ceremonias religiosas de la antigüedad. Desde que se implanta el teatro clásico con las civilizaciones de la antigua Roma y la antigua Grecia hasta nuestros tiempos, el teatro ha sido utilizado como medio para divulgar ideas políticas, como complemento para celebraciones religiosas o como medio para difundir propaganda a grandes masas. El teatro colombiano es uno de los más importantes a nivel latinoamericano. Uno de los baluartes principales del teatro colombiano es el Teatro La Candelaria, dirigido por Santiago García, una de las personas más influyentes del teatro no solo nacional, sino internacional. Hoy no contamos con la presencia de él, pero contamos con la presencia de una persona que hizo parte de este grupo, que dejó tan en alto el nombre de Colombia. Esta persona es Jairo Florian Bocanegra. A ver, es muy difícil establecer el primer encuentro de uno con el arte, con la creatividad, con las cuestiones que a uno le gustan. Yo estuve en el seminario y en el seminario se presentó una obra que se llamaba Los Bandidos de Federico Schiller. En ese tiempo no sabía quién era Federico Schiller. Después vine a saber que Federico Schiller, junto con Goethe, fundaron una escuela en Alemania de mucha importancia que se llamó el Sturm und Drang. Ese fue el primer comienzo de Jairo Florian, que se quedó al lado deslumbrado frente a una obra que se llamaba Los Bandidos. Pasó mucho tiempo, Jairo no fue cura, no fue sacerdote y volvió a la capital. Su encuentro fue con la Escuela Nacional de Arte Dramático. Yo tenía que subir todos los días por la quinta con 10, que es donde queda el Teatro Colón. Ahí había una plaquita que decía Escuela Nacional de Arte Dramático. Yo no había terminado bachillerato, estaba más o menos en quinto, cuarto, pero yo quería ingresar, estudiar en esa escuela, porque después de haber visto mucho cine, yo sabía que ya tenía definido que tenía que ser actor. Alguna vez me animé a preguntar qué se necesitaba para entrar a esa escuela. En ese tiempo esa escuela estaba dirigida por don Víctor Mayarino, padre de Víctor Mayarino Jr. Me matriculé en esa escuela, hicieron conmigo una excepción porque yo todavía no había terminado bachillerato. Entonces eso era únicamente para las personas que terminaban bachillerato y decidían estudiar actuación. Me hicieron una prueba de lectura y me eximieron de otros exámenes con los cuales yo no podía tener acceso porque yo no había terminado bachillerato. Sin embargo, el señor Víctor Mayarino me hizo fue muy benévolo conmigo y me dejó. Teatro, es decir,
Inglaterra nos lleva a nosotros 800 años de teatro. Nosotros empezamos, el teatro moderno en Colombia prácticamente se empezó hace 50, 60 años y se inició con la venida de un maestro japonés que fue el maestro Sekizano, que lo sacaron aquí del país durante la época de Rojas Pinilla porque supuestamente, entre comillas, el tipo era comunista. Y ser comunista pues era un atentado, ¿no? Así, este señor Sekizano después se fue a México y hoy en México, a pesar de que murió hace 30, 25 años, es una gloria nacional, ¿no? Lástima, perdimos ese elemento. Bueno, ¿qué método de enseñanza utiliza usted para los jóvenes que quieren incursionar en el teatro? A ver, yo en eso, Juancho, sí, la gente que me pregunta, ¿qué hacer? Yo quiero llegar a la televisión, yo quiero ser actor. La única forma de llegar a ser actor es prepararse. Hay que leer, hay que estudiar, y hay que vocalizar, y hay que saber qué es lo que cuál es el trabajo del actor, ¿no? El trabajo del actor es la mirada, es el movimiento, es la expresión corporal, y es bueno, es una transmisión que el actor hace de su interior a los espectadores. Pero no utilizo ninguna escuela especial. Hay que conocer a Brecht, hay que conocer a Stanislavski, hay que conocer a Pillon, hay que conocer a mucha gente. Cuando ya conoces todas esas escuelas, entonces tú aplicas tu propia técnica. Pero especialmente no tengo ninguna técnica de método de enseñanza, como el Actors Studio, no, ninguna de esas cosas. Bueno, y una pregunta importante que nos surge a todos los jóvenes que queremos incursionar en el teatro es, ¿se puede vivir hoy en día en Colombia del teatro? Aunque es muy difícil, yo pienso que sí, es posible, pero son muy pocas las personas que viven bien del teatro, ¿no? Salvo la señora Fanny Lee, que no vive muy bien del teatro. Pero sí, se puede vivir, es muy difícil, ¿no? Puedes vivir de teatro en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Porque en Inglaterra hay unas obras que duran 11 años, llenos completos. Si vas a Estados Unidos, entonces está Broadway, donde las obras también duran 10 años, 8 años. No, aquí duras montando una obra un año para hacer 8 o 10 funciones. ¿Y cómo ve el futuro del Teatro Nacional en lo que queda de...? Pues muy bien, de todas formas, sí, es un paso muy lento, es un proceso muy lento, pero yo pienso que no vamos mal, ¿no? Estamos por encima en este momento que la misma Argentina, ¿por qué no? Y que México, ¿no? Que son países que nos llevan mucha tradición teatral, pero que nosotros poco a poco pues tenemos ya renombres como el maestro Santiago García, Enrique Buenaventura, que uno va por México, esos países, y el maestro Buenaventura y el maestro García no vino, entonces para uno eso es placentero, es muy digno, muy honorífico que hablen de esos paisanos nuestros. Bueno, y por último, ¿Qué? ¿qué consejo le da a los jóvenes que quieren pues, incursionar en el teatro, ¿no? Pues a mí siempre me pregunta, uy, yo quiero hacer teatro. No, generalmente no quiero hacer teatro, la gente quiere llegar a esa televisión. Sí. Pero yo le digo a la gente que no, que hay que prepararse. Y la única preparación del actor es hacer teatro, manifestarse en las tablas y ser disciplinados y tener mucha mística y en querer el trabajo que se va a realizar. ¿Ok, manito? Bueno, ¿Te Jairo, quedó claro? no, muchas gracias por haber participado pues, hoy con nosotros y espero que sirva de algo las enseñanzas del maestro Jairo Fernando Canedo. Yo espero que sí. Gracias, pues. No, gracias. Hablamos, Juancho, ¿Qué dices? entonces. Y no falta, No, hombre. hermanito. Muchas gracias. ¿La foto? Y esa creo que Ay, es ¿cómo para foto? ¿Cómo la Ya. Sí, la foto para solo. Ya. Tranquilo. Ven. Eso. Foto un poquito chévere. Vamos a saludar.
nace o se hace actor. Yo sí pienso de todas maneras que es muy importante que el actor tenga ante todo un espíritu, un alma de artista, que es el caso, digamos, mío. Yo vengo de una familia de artistas, he sido criada en ese medio, digamos, participé, digamos, del medio de las tablas del teatro desde muy joven. Sobre todo tuve contacto con dos grupos que son por excelencia los grupos históricos de teatro que ha tenido Colombia, que son La Candelaria y que son el TEC. El TEC es el Teatro Experimental de Cali. ¿Y cómo son mis inicios? A ver, primero, digamos que me formé de una manera autodidacta. Hice teatro a nivel de aficionada, más adelante tuve la oportunidad de hacerlo como profesional. De hecho, uno de los últimos trabajos que hice antes de retirarme un poco, porque llevo ya bastantes años retirada, no quiere decir que definitivamente no me gusta hacer planes, puede que el día de mañana vuelva, pero de hacerlo de todas maneras me encanta poder participar de un proyecto que tenga que ver con cine, porque si bien es cierto que el teatro es la base de la actuación y es muy interesante porque te permite un contacto directo con el público, de todas maneras a mí, hablando en términos de lenguajes actorales y de medios, muestro una fascinación especial por el cine. Bueno, entonces yo empecé formándome de manera autodidacta mientras estaba estudiando en el colegio, como ustedes. Yo me aperé y mi familia me colaboraba de libros, de enciclopedias de cine, de teatro. Tomaba talleres en esa oportunidad, pues que había oportunidad de tomar en ese entonces. Y empecé a trabajar también mientras estaba estudiando todavía. Ya más adelante, cuando terminé el colegio, el ciclo, digamos, del colegio, tuve oportunidad de irme a Italia. En Italia estudié cine, más que todo dirección de actores, pero básicamente lo más importante que adelanté a nivel de estudios allá fue guiones, porque yo tenía la idea de que a mí me gustaba ser una actriz integral, no solamente formarme para efectos de la actuación, sino cosas que tenían que ver con lo que yo hacía y enfocarlas desde la perspectiva de la actuación, porque me parece que es importante saber hacer una buena lectura como actor de un guión, saber de dirección de actores, en fin, fue lo que tuve oportunidad de hacer allá. Yo básicamente me especialicé en cine. Tuve la oportunidad de hacer 5 largometrajes. En ese entonces, pues yo tenía la política de que yo quería intervenir solamente en trabajos largos. Fue una época, digamos, productiva, importante del cine colombiano, hace aproximadamente unos 20 años, en que la industria cinematográfica colombiana, como hace mucho tiempo lo viene haciendo, amenazaba con coger vuelo definitivamente. No lo ha cogido lastimosamente todavía el vuelo que todos quisiéramos, pero fue una época en la que me pude dar el lujo de intervenir en producciones importantes, incluso coproducciones internacionales. Tuve, digamos, 2 reconocimientos importantes a nivel internacional como mejor actriz en festivales de cine especializados en imaginación y ficción, en el género de horror, porque yo pues participaba por lo general en películas muy artísticas, digamos un poco raras, y el premio pues básicamente fue por Carne de tu carne, uno en Portugal, otro en España, como mejor actriz. Trabajé más que todo con Carlos Mayolo, un director de cine muy importante. Lastimosamente, vuelvo y repito, aquí los directores no pueden hacer por lo general más de una película o dos, si acaso máximo, el que se pueda dar por bien servido, porque la industria no ha despegado del todo y no tienen oportunidad como de que su trabajo pueda seguir teniendo continuidad. Trabajé también con Pascual Guerrero, con Sergio Dao, trabajé con actores brasileros, argentinos, venezolanos. Bueno, tengo recuerdos muy gratos de esa época. No sé qué más se les ocurre que les cuente. Bueno, pues una pregunta que nos preocupa a todos los jóvenes Sí. pues, que queremos entrar en el mundo del teatro es si en realidad es muy difícil, o sea, incursionar en este medio y Pues no sé, un poco, me recuerdas algo que fue con lo que empezamos la entrevista, que yo digo, a ver, yo tengo una teoría, por ejemplo, en televisión pienso que hay mucho artista
personas que están ejerciendo bastante, pero que a mi modo de ver les falta lo primordial, que es digamos, la actitud real, la esencia, el espíritu, el alma de artistas. Entonces, pues no sé, a ver, yo pienso que, por ejemplo, la televisión se vio muy beneficiada de la crisis en la que entró la industria cinematográfica colombiana en ese entonces. Yo aproveché esa crisis para intervenir actoralmente del medio de la televisión, que yo sabía que tarde o temprano era importante que lo hiciera, porque pues actor que se respete está en las tablas, está en la televisión, está en el cine, aunque a mí en televisión me hubiera gustado poder hacer más, digamos, cosas de características más especiales, como lo que llamamos cine para televisión, producciones, digamos, de un calibre más especial. A ver, cuando yo entré a la televisión fue a raíz de una crisis, vuelvo y repito, del cine, aproveché, incursioné en ese medio. Tengo un recuerdo grato de la televisión, por ejemplo, el contacto, digamos, lo democrático que es ese medio, el alcance que tiene, la cantidad de gente que llega al trabajo que tú haces. Entrar a la televisión, pues, a ver, volviendo un poco primero al tema de por qué se vio beneficiada la televisión del cine, es porque mucha gente que venía de hacer cine y entró a la televisión a raíz de la crisis del cine, le aportó, digamos, un mejor nivel a la televisión. Y hoy en día me parece, aunque yo estoy un poco, digamos, desactualizada de las últimas producciones, que de todas maneras el cine, por ejemplo, se está pareciendo cada vez más a la televisión, lo cual no me parece muy saludable para el cine. Está tendiendo, no es que el cine tenga que ser netamente artístico, el cine debería ser entre comercial y entre artístico, pero las producciones de cine, de televisión cada vez, de cine, perdón, cada vez tienden a parecerse más a las de televisión. Bueno, que si es fácil entrar, esa es una de las cuestiones que me desencantó, digamos, del medio. Lo relativo que resulta, no porque la relatividad no sea interesante, que las cosas sean relativas y no sean absolutas es muy interesante, pero es la cuestión de la mediocridad un poco, de la falta de profesionalismo, digamos, de pensar eso en términos de lo que vende y de lo que es comercial. Ahora, es cierto que hay que aprender como actor un lenguaje actoral para cada medio. Es decir, el teatro tiene su lenguaje actoral, el cine tiene su lenguaje actoral y la televisión tiene su lenguaje actoral. Entonces, vuelvo y repito, en mi caso, yo sé que el trabajo que ustedes están adelantando básicamente tiene que ver con el teatro, pero en mi caso, como actriz, el lenguaje actoral, digamos, desde la óptica del lenguaje actoral y de medio en sí, el medio que por el que más, digamos, muestro yo fascinación es el cine. Pero el teatro es ante todo la base de la actuación y uno tiene que empezar como actor formándose desde las tablas. Entrar a la televisión puede que no sea difícil, sostenerse puede ser lo complicado, pero tampoco, eso es relativo. No quiere decir que los actores que estén sin trabajo en este momento, a los cuales la gente deja de ver y muchas veces, es decir, dejan de recordar porque no los están viendo ya, no quiere decir que esos actores, por el hecho de no estar ya, digamos, en escena, no sean buenos. Y por consiguiente tampoco quiere decir que los que están saliendo al aire y los que estamos viendo sean los mejores. Eso es muy relativo. Bueno, Adriana, un poco, ya que estaba un poco ya retirada del medio, ¿cómo ve el teatro colombiano en este momento? Con respecto al teatro internacional. El teatro colombiano. No, pues yo pienso que aquí se hacen cosas muy importantes de muy buen nivel, pero también hay que diferenciar un poco entre un teatro más ligero y otro, digamos, más serio, más comprometido, y que quizás por ende también resulta menos comercial y vende menos. Sin embargo, uno no puede tampoco desmeritar labores como la que adelanta Fanny Mickey,
con el Festival Iberoamericano de Teatro, pues que es un evento muy importante, no solamente a nivel nacional para los colombianos, sino a nivel internacional. Ahora, vuelvo y repito, pues hay muchos grupos importantes, pero digamos que los tradicionalmente más importantes y que detrás de ellos están pues dos dramaturgos como Santiago García y como Enrique Buenaventura, pues son la Candelaria y el TEC, que además son de proyección internacional, pues grupos muy recorridos, muy conocidos en el extranjero y de un trabajo muy importante. También un trabajo más político, ¿no? Un teatro más político, más de denuncia. Pero no, yo pienso que el arte en general en Colombia, las expresiones artísticas son de mucha relevancia. Bueno, Adriana, pues primero que todo, pues muchas gracias por haber participado con Gracias a nosotros en ustedes esto. por haberse acordado. Y por último, pues, ¿qué consejo nos darías a los jóvenes pues que queremos incursionar en este medio, pues, Ok. como para... Ay, pues que estudien, es decir, a ver, primero que estudien mucho por cuenta de ustedes, es decir, que sean juiciosos, disciplinados, conscientes de que cualquier trabajo exige una preparación. Ahora, si tienen la oportunidad de formarse profesionalmente, traten de hacerlo en un buen lugar, sobre todo si cuentan con el patrocinio, digamos, no tanto económico, sino moral, digamos, de los papás, porque lamentablemente muchos muchachos que muestran inclinaciones artísticas no tienen el apoyo de los papás. Entonces, si lo tienen, aprovechenlo para hacer lo mejor posible las cosas. Y de verdad, hay muchos actores de los que estamos habituados a ver que no le han dedicado mucho tiempo a la capacitación, y eso es importantísimo en todas las profesiones, capacitarse el negocio, pero que realmente no hay una buena calidad detrás de esos lugares. Entonces es importante no solamente pensar. Otra cosa, es decir, no perder como el derrotero de quiénes son ustedes y no dejarse es decir, la competencia en el buen sentido de la palabra es muy buena, pero es un medio como todos los medios laborales, pero sobre todo en ese medio se ve mucha intriga y mucha cuestión, digamos, un poco baja en ocasiones. Entonces, sobre todo no dejar de ser ustedes y no dejar de ser, digamos, honestos y transparentes, que yo creo que aunque aparentemente le vaya a uno menos bien así en la vida, pensado a largo plazo uno llega más lejos así. Sí. Bueno, Adriana, muchas gracias. Ok, no a ustedes. Y éxitos. Bueno. ¿Cómo están? Yo me llamo Fran Beltrán. Estoy tratando de colaborarle a ustedes hablar acerca de lo que es el teatro, el cine y la televisión. ¿Quiere que me alce? Más duro. ¿Más duro? ¿Hable más duro? ¿Más duro? Inicialmente yo comencé a trabajar como actor natural. Yo siempre viví en un barrio donde la cultura y donde el teatro era una constante de vida. Yo comencé con los alisos de las montañas y después comencé a trabajar con el acto latino, haciendo teatro callejero, teatro de protesta. Después, como actor natural, comencé a trabajar con Camila Lobo Guerrero y con una persona muy querida que se llamaba Jorge Emilio Salazar, que en paz descanse.
arranqué a hacer 10º grado y ahí ya comencé a estudiar en la escuela Nacional de Arte Dramático, después pasé al TPB. Y realmente lo que yo le digo, muchachos, es que si ustedes quieren ser actores en la vida, tienen primero que todo que sentirlo. Es una profesión como cualquier otra, tienen que quererla y tienen que quererse ustedes mismos y incursionar de la forma más honesta, porque es un trabajo, como ya les dije, como todo es un trabajo de honestidad y de creérselo y obviamente la academia es súper fundamental. Yo pienso que un actor sin academia no es actor. Esos actorcitos que hay por ahí en la televisión, qué pena pues yo que me exprese así, pero esa gente no tiene nada, en la cabeza, no tiene nada que demostrar. Y además esto es un trabajo donde uno tiene que llenarse de sensaciones, trabajar con los sentidos, con el oído, con el tacto, con el gusto, con el olfato. Y mientras vos no desarrolles eso, básicamente nunca vas a llegar a ser un buen actor. Entonces yo les recomiendo, muchachos, que si piensan ser actores, tienen primero que todo comenzar a leer mucho, porque básicamente uno tiene que leer mucho y creerse lo que hace. Y es fundamental para el cuerpo, para el espíritu, para todo en sí. ¿Qué más quieren que yo les diga? Básicamente, hermano, les recomiendo que si van a ser actores, hagan academia, porque la academia es súper fundamental, porque no solamente uno no, pues de belleza no puede estar pretendiendo ganárselas todas, ¿no? Y yo pues afortunadamente he contado con la suerte. Pues no, de belleza no, que mírenme, hermano, yo me mando feo. Sí. A mí me ha tocado es trabajar y trabajar, como dice Uribe. Pero es clave y es importante, el teatro es rico, es vida. Entonces, muchachos, yo les deseo lo mejor. No, gracias, y ojalá les vaya bien. por este Y díganle al aporte. profesor que ponga las pilas, que no me las crea todas, ¿o qué? De todas maneras, gracias, hermano, porque no viendo más. No habiendo más, aquí estamos. Tome, vea. ¿Ah? Pueblo. ¿Listo? Nunca, mire. ¿Ah? No se cae. Saludito. Sí, ya nos vamos, que estamos haciendo un trabajo para los muchachos.